Hoy os vengo a contar la historia de Nick Leeson, el hombre que él solo consiguió llevar a la quiebra un banco súper importante en el año 1995. Recordad que estos vídeos llevan más edición y son bastante más complicados por el guión y demás. Si queréis ver más vídeos del estilo, dejáis un like y un comentario y básicamente seguir haciendo esta clase de contenido aparte de los análisis diarios, obviamente. Empezamos con la historia. Nick Leeson nació en el 25 de febrero de 1967, Watford, Inglaterra. Es una persona que sigue estando viva a día de hoy. El hombre se hizo famoso en la década de 1990 por su participación en uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Y como os digo, él mismo, él solito, fue capaz de hacer quebrar un banco súper importante de Inglaterra. Nick estuvo casado con Lisa Sims. Básicamente su pareja se divorció de él después de el encarcelamiento de Nick. Actualmente tiene 3 hijos. ¿Pero qué hizo exactamente Nick para quebrar un banco? ¿Cómo lo hizo? Pues muy sencillo. Nick Leeson es un ex-trader y básicamente trabajaba para Barings Bank. Es un banco comercial, el que era el más antiguo de todo Reino Unido. En 1995, después de varios años trabajando para ahí, lo enviaron a Singapur, donde abrió una oficina de futuros y de opciones. Leeson se convirtió en un trader bastante deshonesto, perdiendo eventualmente más de $1.000 millones de capital del banco, no suyo, del banco. Nick era básicamente el jefe de operaciones en la bolsa de Singapur. Era el jefe de las operaciones que se hacían en el mercado asiático de Barings Bank. Leeson comenzó su carrera en Barings a los 28 años. Inicialmente tuvo mucho éxito al realizar operaciones especulativas, lo que resultó en enormes ganancias para el banco. Después, como digo, los del banco lo enviaron a Singapur para ejecutar operaciones en el mercado asiático y el mercado de Singapur. Ahí es cuando la cosa se torció mucho. Leeson comenzó a realizar transacciones no autorizadas. Al principio, estas operaciones riesgosas generaron grandes beneficios al banco. De hecho, llegó a generar hasta más de 10 millones de libras esterlinas, que representaba el 10% de los beneficios anuales de la empresa. Eso pasó en 1992. Pero aquí se empieza a torcer un poco bastante más la cosa, y es que Leeson estaba usando los fondos de los clientes. Leeson negociaba principalmente futuros sobre el Nikkei 225, que es básicamente la bolsa japonesa. Leeson debería haber estado gestionando un negocio neutral en cuanto a términos en efectivo. Esta estrategia implica en gestionar la cartera de inversiones sin tener que añadir capital, pero él hizo totalmente lo contrario. Empezó a añadir a esta cartera de inversiones y a esta cartera de trading capital de los clientes. Usó todo ese capital para hacer apuestas en el mercado en un intento de recuperar sus pérdidas. Y aquí viene la parte complicada. Debido a que Barings se le había dado la responsabilidad de verificar sus propias operaciones, en lugar de informarlas a un superior, Leeson pudo ocultar las pérdidas de sus malas operaciones en una cuenta secreta. En un intento por recuperar el dinero perdido, Leeson comenzó a aceptar apuestas cada vez mayores y trades cada vez más arriesgados. A finales de 1993, las pérdidas de la cuenta secreta que mantenía excedieron los 23 millones de libras esterlinas. A finales de 1994, solo un año más tarde, esa cantidad había aumentado más de 200 millones de libras esterlinas. Y ahora si viene la parte que dices, esto da un vuelto de 180 grados. En el 16 de enero de 1995, Leeson colocó una posición en largo en las bolsas de Singapur y de Tokio, suponiendo que la bolsa permanecería estable durante la noche. Y básicamente se fue a dormir pensando que no iba ni subir ni bajar mucho, ningún margen significativo. Y esto aquí lo hemos comentado 1000 veces. Es importantísimo irse a dormir con un stop loss, sobre todo si no vas a estar atento al mercado, porque pueden pasar muchísimas cosas. Puede declararse una pandemia, puede aparecer algún problema macroeconómico gigante durante la noche, puede caer un meteorito, pueden pasar muchas cosas que hagan que las bolsas suban o bajen. Y es exactamente lo que pasó en este punto. El 17 de enero de 1995, a las 5:56 de la mañana, ocurrió un terremoto muy importante en Kobe, en Japón. Provocó una fuerte caída en los mercados asiáticos. Para entender mejor de lo que estamos hablando, el terremoto alcanzó la magnitud de 6.9, que es un terremoto bastante fuerte, sobre todo hablando de 1995, en el momento en el que Japón tampoco estaba tan preparado para los terremotos y básicamente muchas casas se vinieron abajo. El terremoto simplemente duró 20 segundos, pero más de 6.400 personas murieron, sobre todo en Kobe, donde fue el epicentro de este terremoto. Y eso no es todo. Aparte de todas las desgracias y todas las personas que murieron, el terremoto causó pérdidas estimadas de 3 billones de yenes. ¿Esto cuánto es 3 billones de yenes? Pues es el 2.5% del Producto Interior Bruto de todo el país en ese momento. Estamos hablando de
todo lo que es capaz de generar el país, Japón en este caso, en un año, pues el 2,5% de eso fue todo lo que se tuvo que gastar Japón para volver a recuperar todo el daño causado. Fue el peor terremoto de Japón desde el gran terremoto de Kanto de 1923. Estamos hablando de más de 70 años que no ocurrió un terremoto tan importante, y justo ocurrió la noche donde nuestro amigo Nick tenía su operación en Long. Ese terremoto de 1923 se cobró 140.000 vidas y ostenta el récord mundial en el libro Guinness sobre el desastre natural más costoso en cuanto a vidas sobre un país. Pero bueno, volvemos a la operación de nuestro amigo Nick. Ante las enormes pérdidas, Leeson intentó compensar las pérdidas con una serie de operaciones cada vez más peligrosas, que se basaban en que el Nikkei, la bolsa de Japón, se iba a recuperar. Y aquí estamos viendo el segundo error. El primer error, obviamente, no era abrir el long como tal, sino irse a dormir sin stop loss y sin proteger las operaciones. Y aquí estamos con el segundo error, y es simplemente operar por venganza, en vez de admitir que te has equivocado, en vez de darte cuenta de que ha habido una noticia muy importante como es un terremoto, el cual va a llevar muchísima indecisión en los mercados y es normal que suba y que baje muchísimo, en vez de salirte y esperar a que la cosa se calme un poco para volver a operar por venganza, querer recuperar el dinero rápido. Y eso básicamente terminó muy mal. A poco más de un mes después, Leeson acabó huyendo de Singapur el 23 de febrero de 1995. Al final, sus pérdidas ascendieron a 827 millones de libras esterlinas, que eso equivale a 1.400 millones de dólares. El doble del capital total que tiene Barings, el banco. Como os digo, Leeson intentó huir de Singapur y básicamente acabó en Alemania, donde el 26 de febrero de 1995 fue arrestado aquí en Alemania. Leeson fue acusado de fraude porque había engañado a sus superiores sobre el riesgo de sus trades y las actividades que estaba haciendo. Fue condenado a 6 años y medio de prisión en Singapur, por lo cual fue extraditado para allá. Mientras estaba en prisión, Leeson escribió su libro Rogue Trader. En 1999, este libro básicamente se convirtió en una película con el mismo nombre. Quien quiera verla, pues puede verla por internet. Leeson cumplió parte de su condena en la prisión de Singapur y fue liberado por motivos de salud en 1999, por lo cual solo estuvo poco más de 4 añitos en prisión. Después de su liberación, Nick Leeson se está ganando la vida principalmente atendiendo a conferencias y siendo un comentarista financiero. Todo esto después de cumplir parte de su condena en prisión por su papel en el colapso del banco de Barings. Básicamente, Leeson se embarcó en su nueva carrera compartiendo sus experiencias y lecciones aprendidas en su historia. Me dirás que no tienes lecciones aprendidas con la que has liado, compañero. Hasta el año 2008, Leeson ostentaba el récord de la mayor pérdida debido a operaciones sin restricciones. En 2008, el banco francés Société Générale anunció que un trader deshonesto llamado Jerome Kerviel había perdido más de 7.000 millones de dólares al realizar una serie de transacciones falsas y no autorizadas. ¿Os molaría que hiciera un vídeo sobre Jerome Kerviel y cómo es capaz una persona de perder 7.000 millones de dólares tradeando de manera no autorizada? Esto es un poco todo lo que tenía por el vídeo de hoy. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis ver más, dejad un comentario, dejad un like y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós.